Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. El PAN, el Partido Acción Nacional, acaba de cumplir nada más y nada menos que 82 añotes de haber sido fundado por Manuel Gómez Morín. Durante muchos años fue el único partido de oposición en México. Acción Nacional fue también el partido de la alternancia cuando en el año 2000 Vicente Fox ganó la presidencia y se convirtió también en el primer presidente no priista de la historia de México. Hoy el Partido Acción Nacional llega a la renovación de su dirigencia nacional dividido y con fuertes críticas, pero sosteniéndose como el principal partido opositor. De hecho, ya incluso desbancó al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Veamos el contexto. El Partido Acción Nacional celebró este lunes 82 años de su fundación. En el evento, su dirigente Héctor Larios pidió a la militancia dejar las diferencias para demostrar que son la alternativa rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Ayer, Marco Cortés, que encabeza este partido desde 2018, registró su candidatura para un segundo periodo. Cualquier aspirante a encabezar el PAN debía entregar 27,000 firmas de apoyo, equivalente al 10% de la militancia reportada. Cortés, que es el único que participa en la contienda, entregó 110,000. Hace unas semanas, el PAN enfrentó duras críticas cuando un grupo de legisladores firmó la Carta Madrid, un pacto contra el comunismo impulsado por el partido ultraderechista español Vox. En la firma estuvo Santiago Abascal, líder de Vox, que fue invitado al Senado por Julen Rementería. El PAN se deslindó señalando que se trató de una iniciativa personal de quienes firmaron el documento. Varios panistas criticaron públicamente el evento y el expresidente Felipe Calderón dijo que la dirigencia del PAN hace un buen rato que está extraviada. Calderón renunció a este partido un día después de que Cortés fue electo dirigente nacional, señalando que Acción Nacional estaba controlado por una camarilla. En las elecciones del pasado 6 de junio, el PAN logró conservar su lugar como principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados con 114 curules. Va por México, la coalición que formó con el PRI y el PRD, logró arrebatar a Morena 51 curules, pero aún sumando todos sus legisladores, no alcanza la mayoría calificada necesaria para frenar las reformas constitucionales propuestas por el partido en el poder. Punto y contrapunto. Los diputados federales del PAN. Segundo tema a discutir esta noche. Pili, empiezo contigo. Si quieres concluir la parte del PAN y el tema del matrimonio igualitario o si quieres ya irte directo al festejo 82 años de la existencia del Partido Acción Nacional y ahora también cómo ves este intento de buscar la reelección de Marco Cortés. ¿Quieres empiezo ahorita con el tema del PAN y terminamos con la contestación a Estefanía? En efecto, como dices, Genaro, el PAN cumplió 82 años de su fundación, lo que nos hace el partido más antiguo de México con una larga tradición democrática y protagonista de cambios relevantes en la vida política de nuestro país. En cada crisis por la que ha transitado el PAN, ha salido airosamente de ella y hoy que enfrentamos nuevos retos, estoy segura de que sabremos remontarlos exitosamente. En este momento, como se ha comentado, nos encontramos inmersos en un proceso interno de renovación de nuestra dirigencia y en efecto Marco Cortés registró su candidatura para buscar la reelección como único candidato registrado. El PAN es un partido históricamente democrático, por lo que me hubiera gustado que los demás compañeros aspirantes hubieran logrado las firmas necesarias para el registro y tener una contienda animada por la competencia entre la militancia, pero pues lamentablemente no fue así. En el tema del comentario de Felipe Calderón, me parece que Calderón, pues sí, está muy en contra del PAN, pero pues gracias al PAN, Margarita Zavala es diputada federal, estuvo propuesta en la segunda plurinominal del Comité Ejecutivo Nacional, entonces me parece muy mal el comentario, ¿no? Pero bueno, y el PAN realmente, pues siempre, ahorita con Marco Cortés, dio mucha apertura a muchos de los que se habían ido y trató de volver a unificarlos. Respecto de la relación con Vox, insisto que aún cuando podamos coincidir en algún tema, somos partidos distintos, con posiciones claramente distintas. Y rechazo categóricamente que pretendan etiquetarnos como un partido de extrema derecha, racista, intolerante, fascista. Y para que quede claro, diría lo siguiente: el PAN ya ha gobernado 12 años este país y ninguna de las conductas que nos han pretendido endilgar fueron implementadas en nuestros gobiernos. Por el contrario, en esos 12 años el país marchó sin contratiempo y con una estabilidad económica y política que no hemos vuelto a tener. En esos 12 años, con fallas, sin duda, no se presentaron graves escándalos de corrupción que pongan en entredicho los gobiernos del PAN, de no ser por las famosas toallas de 7,000 pesos de Fox o de la Estela de Luz. Y si el tema es la guerra contra el crimen, que es motivo para denostar nuestros gobiernos, asumimos como partido la responsabilidad de esa decisión y no nos avergüenza haber combatido a los criminales y haberlos abatido en su afán por dañar a la sociedad y enfrentar al Estado.
Esos criminales hoy están en las calles dañando a la población están dañando a la población inocente, contrario a lo que hoy ocurre. Bien. Y bueno, ciertamente el PAN enfrenta grandes desafíos para recuperar la confianza de los electores y para lograr colocarlos como una alternativa de gobierno. Veloz, porque por alusiones, ¿cómo ves el aniversario del PAN? Bueno, negar calderónicamente no te exime de las responsabilidades como partido, y la verdad es que creo que el tema no es la guerra contra el narco simplemente, sino, decía Pili hace un rato, durante nuestras administraciones, durante las administraciones del PAN, específicamente de Felipe Calderón, se metieron muchas órdenes de inconstitucionalidad para el tema del matrimonio igualitario, el presidente rodeado de líderes de culto que presidían secretarías, el momento más óptimo del yunque para gobernar y para hacer crecer sus filas. Creo que no es mentira y no es algo nuevo decir que el PAN sostiene iniciativas que ha puesto sobre la mesa cuando ha tenido mayoría en los congresos antiderechos, y no estamos aquí para decir yo creo que sí somos ultraderecha, yo creo que no. Esto que estamos viendo que está pasando en el PAN en sus discusiones es el principio del fin, porque tú bien decías que tienen 82 años y no hay mal que dure 100, y creo que el PAN ya se está acabando y se está acabando poco a poco porque desde adentro no se están poniendo de acuerdo, y no se están poniendo de acuerdo porque hay una parte del PAN que quiere jugar a ser demócrata liberal, y hay otra parte del PAN que quiere hacer crecer el mandato de Dios, y esa otra parte del PAN está creciendo y cada vez es más, y el presidente de la bancada o el coordinador de la bancada del PAN es una persona de ultraderecha que le besó la mano al líder de la ultraderecha panista. A mí no me importa si ustedes se consideran Vox o no, que firmaron un acuerdo para acabar con el comunismo, lo firmaron, y fueron los mismos panistas quienes lo hicieron. No es afuera quien está diciendo que se parecen a Vox o no, es un mismo partido el que se quiere vincular directamente a Vox porque les conviene. El problema es que no se ponen de acuerdo desde adentro. El partido que se llama el partido más democrático en sus elecciones está teniendo su crisis porque hay fraudes dentro del PAN, porque así pusieron a Ricardo Anaya y dejaron salir a otra fracción de panistas. No se están poniendo de acuerdo y se van a terminar peleando y dividiendo, y qué bueno, a mí me da gusto. Desafortunadamente no se han manifestado de manera honesta, es decir, tenemos una crisis por la militancia del PAN que todavía espera que resurja algo ahí. Lo cierto es que ya no va a pasar, que el PAN se está acabando, que desde adentro la fractura está muy grande, y que vamos a ver cuál fracción es la que pervive, si la fracción ultraconservadora o la que quiere jugar a ser una oposición más o menos democrática. Mi teoría es que va a ser la ultraconservadora porque tiene mucho más dinero y tiene mucho más poder y está encumbrada en lo más profundo del PAN, y contempla también a Felipe Calderón, al gobernador de Guanajuato, al gobernador de Querétaro. Por mi parte, creo que no es lo último que vamos a hablar del PAN. Sin embargo, me gustaría un poquito de honestidad, porque por lo menos cuando la oposición de ultraderecha se asume como tal, la puedes combatir, pero cuando quieren jugar a hacer dos cosas, no se puede. Y que ya se quiten la máscara o la careta del clan, lo que sea. A ver, Alejandro, dejando la ideología de lado, también me gustaría como hablar un poco sobre este sistema de partidos en el que ahora el PAN es el partido de oposición más grande, una trayectoria en donde yo la verdad siempre, de las pocas cosas que digo positivas sobre el PAN, es que ha tenido una tradición democrática interna para escoger a sus candidaturas con elecciones primarias, que se rompió, digamos, en la elección del 18 con la imposición de la candidatura de Anaya, tal y como dijeron varias y varios militantes panistas en este espacio, pero que siempre había tenido esta vocación de haber vamos a consultar, vamos a hacer debates entre candidatas y candidatos, y que yo siempre he dicho, ojalá, que me parece un mejor método de selección que, por ejemplo, las encuestas de Morena o las que hacía el PRD en su momento. Sí, tenía una democracia, era el partido con democracia interna más avanzada, era en el pasado. También nadie le puede rebatir al PAN que en estos 82 años ha sido el partido más importante de la derecha mexicana y que ha tenido a lo largo de estas décadas pues episodios importantes de gestas democráticas. Por ejemplo, cuando no presentaron candidato en protesta a las injusticias electorales, ¿no? Que ungieron a López Portillo, la insurgencia cívica también de Cloutier. Ha tenido estos momentos muy importantes, pero hoy lamentablemente de ese partido ya queda muy poco. Diría que prácticamente queda el logo y que cada vez se está volviendo un cascarón que se está vaciando de contenido. Y esta historia ya la hemos visto y es el caso del PRD.
en el cual yo creo que el grupo de Ricardo Anaya, de Marco Cortés, es el equivalente de lo que hicieron los chuchos, el grupo de Nueva Izquierda, en el Partido de la Revolución Democrática, que eran una camarilla burocrática que acapararon todos los cargos, que excluyeron al resto de los grupos. Por ejemplo, lo mejor del PAN en este momento, como Javier Corral, pues está prácticamente marginado y pues predominaron en el aparato partidista. Pero conforme fueron dominando en las burocracias partidistas, se fueron deslindando de las bases, de las causas, de la militancia, y prácticamente ya están escindidos. ¿Y de dónde se construye el poder tanto de los chuchos como del grupo de Marco Cortés y de Ricardo Anaya? De su interlocución privilegiada con el poder. Enrique Peña Nieto dio carretadas de dinero, de privilegios, de favores políticos, con tal de que tanto PAN y PRD, en el marco del Pacto por México, fueran una oposición a modo. Y ahora está padeciendo las consecuencias el PAN de eso, que se está vaciando de contenido, y lo que vemos es que, por ejemplo, en 2018, Ricardo Anaya llevó al Partido Acción Nacional a sus peores resultados electorales. Lo devolvió a los porcentajes que tenía cuando Pablo Emilio Madero en 1982. Emilio Madero sacó 15%, los votos por el PAN en 2018 fueron 17%. Y en lo que sí coincido con Pili, pues es que el acto de Calderón, ¿no? Este chantaje de salirse del Partido Acción Nacional, de regresar, no, bueno, de tratar de fundar México Libre, y que cuando le niegan el registro, pues no en una posición de dignidad, sino más bien con la cola entre las patas, regresa al Partido Acción Nacional, pero antes de regresar pone un pliego condicionante, y de esas condiciones no le cumplen absolutamente ninguna y se conforman con una diputación para su grupo, que es la de Margarita Zavala. Eso sí me parece patético, pero también te habla del estado del Partido Acción Nacional, un partido en busca de liderazgos, de dirigentes como los que tuvo en el pasado y que ahora ya no se encuentran. Bien, y escuchamos ahora a Aurelien sobre el Partido Acción Nacional también, por favor, y después dejamos que Pili cierre. Sí, pues yo creo que es un proceso, el tema de Marco Cortés, pues la verdad muy exitoso. No fue un proceso democrático, por supuesto, coincido con lo que dice Pili, porque pues nadie alcanzó este requisito antidemocrático de 27,000 firmas, ¿no? No va a haber debates, no va a haber primarias internas, ¿no? Entonces ahí pues lo que estamos viendo pues es un sistema de partidos que en general así funciona, ¿no? Designaciones pues ya hechas por un pequeño grupo que monopoliza el poder, y eso pues se llama también pues un tema de la ley del silencio, donde la militancia está obligada a callarse porque el que levanta la voz frente a esas prácticas antidemocráticas adentro mismo de los partidos políticos, pues es cancelada o cancelado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper desde la sociedad civil, desde el activismo. Por eso es importante que personas que no formamos parte de los partidos estemos compitiendo y presentándonos ante esas estructuras partidistas frente a un esquema de candidaturas independientes que ya no funciona y que ya se pervirtió, ¿no? Yo creo que también pues la figura de Marco Cortés representa la continuidad de un personaje de la política interna. Yo no lo llamaría de un personaje de política nacional, porque lo único que logró es llegar a una alianza que no le funcionó, que fracasó desde un inicio, que es esa alianza con el PRI, que además así nació el PAN, ¿no? Para contrarrestar un partido autoritario y que mantenía un régimen unipartidista, que se alia con el PRI y que hoy en la Cámara de Diputados, pues el PRI le juega chueco y se apodera de las comisiones que pues le beneficia a él en acuerdo con Morena, ¿no? Entonces, una alianza con Morena, no solamente en el Congreso Federal, sino también en la Ciudad de México. La mayoría de las votaciones del PRI van con Morena, incluso para impedir la investigación de la línea 12 del metro desde el Congreso de la Ciudad, ¿no? Salvo algunas diputadas como Tania Larios o Silvia Sánchez Barrios, que pues se enfrentaron a esta maquinaria. Y yo creo que también ahí hay una distinción que es muy interesante señalar, con la reelección de Andrés Ataide en la Ciudad de México, que contrariamente a Marco Cortés está haciendo un trabajo de apertura hacia la sociedad civil, hacia nuevas temáticas progresistas que defiende la Ciudad de México. Muy bien, y finalmente dejamos que cierre Pili, porque es el Partido Nacional. Ahora se quedan 3 contra 1. Gracias, Genaro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Aurelien sobre uno de los grandes errores que hubo en el PAN fue hacer la alianza con el PRI. Creo que
mucha de la sociedad pues no nos ve bien, porque cuando pues el PAN se formó para combatir el PRI, ¿no? Entonces fue algo muy difícil de venderle a la sociedad. Y bueno, algo que a mí me gustó mucho del PAN, y yo, es la primera vez que yo soy consejera nacional y estatal. Yo salí elegida por la militancia, yo salí votada, era la primera vez que yo participaba, y créanme que es una sensación muy padre que realmente tu militancia, tus bases te elijan. Y yo tuve que ir a votar, a tocarle la puerta a la gente para que me conociera, para platicarle quiénes soy, y esa parte de estar cerca de las bases, esa es lo que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ciertamente el PAN enfrenta grandes desafíos para recuperar la confianza de los electores y pues para lograr colocarnos como una alternativa de gobierno. Y en ello tendremos que trabajar arduamente, y espero sinceramente poder lograrlo, y daremos el primer paso con la renovación de nuestra dirigencia y prepararnos para los retos que tenemos en puerta. Y ya para cerrar con el tema de la renovación de la dirigencia, según el artículo 52, inciso G de los Estatutos Generales del PAN, se informó en un comunicado que toda vez que se trata de una sola planilla, se notificará al Consejo Nacional de la aprobación del registro de la misma, Bien. La cual determinará en un plazo no mayor de 15 días si continúa el proceso interno o bien se declara electa la planilla registrada. Y con ello, pues Marco Cortés no tendría que realizar campaña para que se hiciera un centro de votación, pero eso se debatirá en el Consejo Nacional. Bien, déjenme hacer una pausa porque ya nos estamos otra vez 2 minutos arriba del bloque, pero seguro, como dice Veloz también, seguiremos hablando del Partido Acción Nacional, como hablaremos de todos los demás partidos que también forman parte del sistema de partidos políticos en México. Hacemos una pausa y al regresar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó por primera vez como tal, como jefe ejecutivo del país más poderoso de la Tierra, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y lo hizo dando un giro a la política exterior de su país. Vamos a ver si piensa esto la mesa o no. Dijo Biden que su administración se enfocará en el multilateralismo y que la fuerza militar será solamente el último recurso. ¿Qué lectura le dan los panelistas de esta noche al mayor encuentro multilateral del año? ¿Qué piensan de la participación del canciller Marcelo Ebrard? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.